No nos cabe la menor duda de que la derecha mexicana se está pasando de la raya. Se están pasando de la raya incluso antes de que tomara posesión la presidenta Claudia Sheinbaum, con una guerra sucia llena de insultos, de mentiras, con una guerra sucia llena de descalificaciones. Bueno, pues ahora Gerardo Fernández Noroña confirma y confiesa lo que ya todos sabíamos. La oposición tiene un plan bastante claro para derrocar a Morena. Como evidentemente no pueden, ni con sus partidos, ni con los perfiles tan lamentables y despreciables que tienen en sus filas, le están apostando a la provocación. Gerardo Fernández Noroña habló de esto en una entrevista. Yo insistiría que la derecha está jugando con fuego desde hace rato. La derecha está jugando con fuego y es que efectivamente Alarraqui y compañía en una entrevista también hoy en Atypical TV confirmaron que les hubiera encantado que hubieran golpeado a Adán Augusto, a quien le dicen pues un montón de insultos, además, y se siguen también en contra de Miguel Ángel Yunes, entre risitas. Aquí los opositores de derecha pues sí, quieren desestabilizar a Morena desde el interior. De Yunes, porque estábamos votando las secundarias de la reforma judicial, que ya lo dije. Ya salió Enrique Vargas, senador del PAN, a dar su versión de los hechos. Además, bueno, pues en esta versión de los hechos él dice que lo insultaron, que el otro senador lo agarró por atrás. Bueno, narró todo sobre lo que ocurrió ese día que se pelearon desde el Senado de la República. Y bueno, se están peleando, sí, se están peleando nada más y nada menos que Denise Dresser con Ricardo Salinas Pliego. Se están enfrentando en Twitter. Y es que Salinas Pliego atacó con insultos a Denise Dresser después de que ella hablara de que pues le debe mucho a nuestro país. Denise Dresser escribió una columna en donde pues hablaba de la caída de las acciones de Grupo Electra, hablaba de las empresas de Salinas Pliego y que le contesta Salinas Pliego enojadísimo y Denise Dresser se descoció, recordándole a Salinas cómo fue que hizo su fortuna. Además, otra vez de regreso con Atypical TV, se burlan de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum y se burlan también de que esté defendiendo la soberanía de nuestro país. Te voy a mostrar el cinismo de estos personajes que mientras se burlan de Claudia Sheinbaum, incluso los congresistas estadounidenses que no les gustaba el gobierno de López Obrador, ahora elogian a Claudia Sheinbaum. La presidenta además destacó la baja inflación en México a diferencia del periodo neoliberal. Hablaremos también de Santiago Taobada. Salió a hablar en contra del presupuesto con Ciro Gómez Leiva, que porque estaban vendiendo el país de las maravillas, que le tenían que quitar dinero y presupuesto al Tren Maya y a Dos Bocas y destinarlo a salud y a economía. Se le van a cumplir sus fantasías a Santiago Taobada porque sí, cuando menos 20,000 millones de pesos se le van a destinar de último momento a la cultura, a la educación, a la Secretaría de Agricultura y hasta a los soldados. Esto y más información en unos momentos, quédate conmigo, acompáñame, que apenas estamos comenzando. La oposición. La derecha en México está tan derrotada, está tan mal, que tienen una nueva estrategia para sacar a Morena del gobierno a como dé lugar. No pudieron con su guerra de noticias falsas, no pudieron con sus descalificaciones, no pudieron con la señora de las denuncias, no pudieron con una marcha ciudadana disfrazados de rosa y ciudadanos apartidistas. No han podido. Menospreciando al expresidente por sus trajes o sus zapatos sucios. Con Claudia Sheinbaum se pone todavía el panorama más complicado. ¿Por qué? Porque para su mala suerte, con las bases que sentó Andrés Manuel López Obrador y la buena estrategia, el buen proyecto que tiene Claudia Sheinbaum, está dando todo resultados. Está mejorando la economía, está mejorando la inversión, están incrementándose las remesas, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, en relaciones exteriores estamos excelente, la presidenta Claudia Sheinbaum es reconocida a nivel internacional. Por donde lo vean, la oposición sale perdiendo, incluso en materia de seguridad, que era su estrategia fuerte. Querían, en base a la estrategia de seguridad, seguir criticando al gobierno de Claudia Sheinbaum y acusando al gobierno de ineficiente, pero esa estrategia está dando resultados.
¿Y cuál es su plan? Ahora que eso terminó, Gerardo Fernández Noroña lo reveló. Yo insistiría que la derecha está jugando con fuego desde hace rato. O sea, tú no puedes estar provocando, injuriando, hostilizando por su forma de pensar a alguien y pensar que te tienes que aguantar. A mí me han agredido hasta físicamente. Físicamente. Una persona me estuvo agrediendo. La terminal aérea el otro día. Sí, en el salón de American Express, y American Express se hace bien pendejo, no ha hecho nada. Y no te cuesta 3 centavos ese servicio. Y tú, como eres autoridad, te tienes que... No, a ver, a uno le corre sangre en las venas también. O sea, no tienen ningún derecho a cruzar una línea que hace rato que están cruzando y que pues tienen que hacerse cargo. Tienen que hacerse cargo, que están jugando de manera muy irresponsable, que están provocando, que están tensando las cosas más allá de lo razonable y que les sorprende que haya una respuesta. En efecto, Gerardo Fernández Noroña confirma que la estrategia de la oposición es llegar a violentar, hacer que los legisladores, diputados, senadores, secretarios de Estado pierdan los estribos. Lo vimos. Lo vimos cuando Alejandro Moreno se plantó en un lado de Gerardo Fernández Noroña a gritonearle. ¿Para qué? Estaba esperando que Noroña se levantara y lo agarrara a golpes y le contestara los insultos y las faltas de respeto. Noroña se contuvo. Segundo acto. Los prianistas en conjunto insultan todos los días, desde la tribuna. Antes lo hacían, cuando menos, a través de Lili Téllez, de Kenia López Rabadán, a través de Xochitl Gálvez. ¿Por qué lo hacían a través de ellas? Porque eran mujeres. Y existe una sanción. La sanción porque los pueden demandar a quien sea por violencia política en razón de género si es que les contestan. Bueno, pues ahora están excediendo los límites porque ya no mandan a Lili Téllez, a Kenia López Rabadán, a Xochitl Gálvez, que ya ni siquiera está. Mandan a Alejandro Moreno para retar a los golpes al presidente del Senado, Noroña. En la semana pasada, ¿qué fue lo que hicieron? Insultaron a alguien de la bancada de Morena, en este caso era Miguel Ángel Yunes, sabiendo que iba a haber una reacción ante esa agresividad. ¿Qué está esperando la derecha mexicana? Quieren provocar pelea. Quieren provocar que la gente de la Cuarta Transformación pierda los estribos, que los agredan. ¿Para qué? Para poder decir que la gente de izquierda es violenta, que la gente de izquierda es agresiva, que se está poniendo cada vez peor, que nos estamos acercando a la dictadura. Es la narrativa ya conocida de la derecha mexicana. Sin embargo, Noroña confiesa que cada vez se pone más peligrosa esta situación. Cada vez se pone más peligrosa porque no falta quien sí pierda los estribos y le siga el jueguito a los prianistas. Ante esto, justamente el día de hoy, Alarraqui y compañía confesaron que sí estaban deseando que el senador del PAN, Enrique Vargas, le hubiera dado unos buenos golpes al senador de Morena, Adán Augusto. Lo único que le puedo reclamar a Enrique Vargas, que está ahí en la mesa, es por qué no le diste un buen chingadazo a Adán Augusto López. Me hubiera encantado verlo en la lona. Sumo. Sí. Me sumo, Pedro. Yo también. Me sumo, dicen todos ahí alrededor. Es decir, quieren violencia. Están tan enojados porque no les alcanzan los perfiles, porque no les alcanzan los votos, no les alcanza el proyecto de nación, no les alcanzaron las propuestas y ahora quieren ver golpes. ¿Quiénes son los agresivos y los violentadores? ¿Quiénes son los que realmente sembraron la violencia en este país? Los panistas. Y encima dicen, claro, me hubiera encantado agarrar a golpes ahí al senador. No, a ver, no se les paga para que vayan a hacer circo, para que vayan a hacer su show mediático. Se les paga para que vayan a legislar. Y si se quieren andar agarrando a golpes con quien sea, pues mejor métanse de boxeadores o de luchadores. Porque el Senado de la República no es el lugar. Nos queda bastante claro a nosotros, pero a ellos pareciera que no. Vean las declaraciones de Enrique Vargas, porque claro que ya salió a dar su versión de los hechos. Dice que fue atacado por Miguel Ángel Yunes y que luego el senador de Coahuila también lo agredió, que lo querían golpear. Pobrecito
Pobrecito Enrique Vargas. Y ahí es cuando se voltea conmigo Yunes y también me insulta. Le dije, a mí no me insultes. Y ahí es cuando se empieza ya el jaloneo fuerte. Y es cuando... ¿A ti qué te dijo Yunes? A mí me dijo, chinga tu madre. Y de ahí es cuando el senador de Coahuila, Luis Fernando Salazar, me agarra por atrás, ¿no? Me quiere pegar por atrás y es cuando el senador Manuel Velasco para las cosas. Que yo quiero hacer un reconocimiento al senador Velasco. Si no hubiera intervenido, eso hubiera terminado... En cámara húngara. Más que eso. Mal. Sí. Más que eso. Es que yo no daba crédito de lo que estábamos viviendo. Estamos en el Senado de la República. Ahora resulta, yo no daba crédito, dice, de lo que estaba pasando porque estábamos en el Senado de la República. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, nada más bastaría con recordarle su historia al propio senador panista. Ahí tienen a quien, además de hoy ser senador de Acción Nacional, pues también fue gobernador, fue candidato a gobernador por el Estado de México. Aquí está, miren, este es Enrique Vargas. Enrique Vargas del Villar es su nombre. El miércoles protagonizó esta escena en las calles del rumbo de Polanco. Ese día, así enfrentó a los policías que lo detuvieron. ¿Qué te pasa, maestro? Los uniformados le marcaron el alto debido a que el permiso para circular de su lujoso automóvil había vencido. Y por eso se agarró a golpes. ¿Quiénes son los violentadores? Nos queda claro que son los de Acción Nacional, sin embargo tienen un as bajo la manga. ¿Cuál es el as bajo la manga de estos personajes, de los panistas y de los priistas en conjunto? Porque siguen siendo aliados, les guste o no. La estrategia que tienen en conjunto es generar violencia. Lo único que quieren hacer es sacar de sus casillas a alguien, a Noroña, a Adán Augusto, a Miguel Ángel Yunes, a quien sea. A quien sea. Lo quieren sacar de sus casillas para evidenciar que Morena es un partido de violentadores cuando sabemos quiénes son realmente los agresivos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de esta situación? ¿De verdad había motivo de que actuaran de esa manera en el Senado de la República? Dice Gabriel Díaz Medina, las injurias, los insultos, la desacreditación, las noticias falsas, los anuncios mentirosos, etcétera, todo eso debería castigarse con reformas en la Constitución sin piedad. Los de guantes blancos, algunos empresarios, algunas autoridades y más se sienten intocables. La oposición es nefasta. Después de que perdieron sus privilegios, se pusieron todavía peor. Ya basta, estamos hartos y cansados. Al final del día, Alito y Alarraqui, y ahora Enrique Vargas y Pedro Ferriz de Con, y todos ellos, nos queda clarísimo que hablan desde el odio, se manejan desde el odio y desde el rencor porque están muy ofendidos de que se les hayan ido los privilegios. Ni siquiera les alcanzó para dar propuestas, para presentar un buen proyecto de nación, ni siquiera para eso le alcanzó en campaña a la oposición, y hoy que ya no están en campañas, que deberían estarse ocupando de hacer un buen proyecto, están buscando mejor a ver a cómo hacen enojar a la gente de Morena, a ver con quién sacan pleito. ¿Y eso para qué? Eso no les va a dar votos en las urnas. Eso no les va a dar simpatía con la gente, por el contrario. Lo que va a pasar es que la gente va a seguir optando por elegir a otra opción que no sean ellos. Lamentablemente para la derecha no tienen creatividad positiva. Se van por lo más corriente porque eso representan lo vulgar, lo más absurdo. Para Morena, pues simplemente no tendrían que caer en sus provocaciones y asunto arreglado, porque eso son provocaciones única y exclusivamente. Y bueno, a propósito del tema, tienen que ver porque se están peleando en las redes sociales. ¿Quién se está peleando? Denise Dresser se está peleando con Ricardo Salinas Pliego. Así es, fíjense. Denise Dresser publicó una columna, se desploman 71% acciones de Electra. Compartió esta columna con información de Juan Carlos Orozco, en donde habla que las acciones de Grupo Electra cayeron ayer 71% al reanudar sus operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y así, ¿no? Se explayan en esta columna sobre lo que está pasando con Electra y con Ricardo Salinas Pliego. Publica este tuit donde dice: ojalá el karma alcanzara a Ricardo Salinas Pliego.
Después de años de actuar al margen de la ley, presionar a presidentes, funcionarios, legisladores, demandar a críticos, estar en la mira de autoridades regulatorias estadounidenses, hacer manejos turbios con sus empresas y socios, exprimir a los consumidores, evitar el pago de impuestos y salirse con la suya, dice Dennis Dresser, ya debería pagar el costo. Y no es que Dennis Dresser haya cambiado de bando de pronto, no, simple y sencillamente pues está haciendo una crítica a lo que sería la ultraderecha mexicana, hoy representada por Ricardo Salinas Pliego, que están planteándose la posibilidad de hacer su propio partido político e incluso de postular a Salinas Pliego como candidato presidencial. Dennis Dresser es más como de la onda del PRIAN, no tanto de la ultraderecha mexicana, entonces no conviene a sus intereses que Salinas Pliego llegue a la presidencia. Bueno, pues espérense tantito, porque le contesta alguien a Dennis Dresser. ¿Qué pasó? Fíjense. Arturo Villegas, que es también parte de la ultraderecha, dice, por periodistas como Dennis Dresser, teníamos gobernantes como López y Claudia. ¿Por qué dice esto? Porque no le gusta. No le gusta a los personajes de la ultraderecha la crítica hacia las élites económicas. No les gusta la crítica hacia los empresarios. No les gusta la crítica hacia el neoliberalismo, la ultraderecha que pretende beneficiar a los más ricos siempre. Por eso les ofendió lo que dijo Dennis Dresser. ¿Qué pasó? Pues que contesta Salinas Pliego, aquí está. ¿Qué tal la pobre fracasada? Contestó ante lo que dijo Dennis Dresser y Arturo Villegas, insultándola además. Y que se enoja Dresser. Que se enoja y se descose en contra de Ricardo Salinas Pliego y le contesta. Y le dijo, ¿qué tal el pago de impuestos que debe? ¿Qué tal su compra de TV Azteca con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari? ¿Qué tal la toma ilegal del Cerro de Chiquihuite, Canal 40, en el sexenio de Fox? ¿Qué tal los contagiados por COVID en sus empresas que no siguieron los ordenamientos de la Secretaría de Salud? ¿Qué tal la adjudicación directa a Banco Azteca de las tarjetas del bienestar? ¿Qué tal su participación en el Consejo Empresarial de López Obrador? ¿Qué tal la suspensión de su cuenta de Twitter en 2022 por fomentar linchamientos en contra de sus críticos y violentar las reglas de la plataforma? ¿Qué tal, le dice, la relación con sus accionistas minoritarios y autoridades regulatorias estadounidenses? Porque ahí también tiene bronca. ¿Qué tal la pérdida de $5,358 millones en 2 días? ¿Qué tal las prácticas cuestionables de Electra y Banco Azteca con los consumidores? ¿Qué tal el fraude de Pemex Fertinal que lo involucra? ¿Qué tal el banco corresponsal de Banco Azteca Lone Star acusado de violar leyes de lavado de dinero y multado por ello? ¿Qué tal las mujeres de su vida que le permiten insultar a otras? Y si sigue insistiendo en que le debo una licuadora, le sugiero que pase a recogerla al SAT. Se enojó. Se enojó Dennis Dresser y también se enojó, aunque lo niegue, Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque al final del día los dos están defendiendo sus propios intereses. Evidentemente, Dennis Dresser no es de la simpatía de Salinas Pliego. Pero hoy sabemos que a pesar de todo, Salinas Pliego ha quedado evidenciado como un empresario que se hizo millonario a costa del influyentismo en el poder, que se hizo millonario evidentemente porque hizo jugosos negocios bajo el amparo del poder. ¿Habría sido el mismo empresario exitoso Salinas Pliego sin el respaldo de los gobiernos prianistas? Es lo que hay que dejar a cuestionar, ¿no? Salinas Pliego es un traicionero, mentiroso, hipócrita, que no quiere pagar sus impuestos ni en México ni en Estados Unidos. Al final del día, tanto Dennis Dresser como Salinas Pliego tienen algo en común. Son odiadores de la izquierda. Son odiadores del proyecto de la transformación, un proyecto que se dedica a poner por delante al pueblo antes de los intereses de cualquier otra persona, un proyecto que se dedica a pedir primero que paguen sus impuestos los grandes empresarios antes que tener que subirle los impuestos al pueblo mexicano. Y ahora estos dos se están peleando en sus redes sociales a base de insultos porque no les gusta que se digan sus verdades. Bienvenido, Trolito, muchas gracias. Roberto Carlos, Juan Alvarado, gracias por acompañarme desde YouTube. Denle like, suscríbanse
Suscríbanse también para que les lleguen las notificaciones y bueno, mientras tanto, continuamos con la información. Saludos a toda la gente de Facebook que ya se está conectando. Ya le dieron su Yassi Like, noticiosos. Váyanse reportando con el Yassi Like. Gracias, Roberto Carlos, Jaime Izaguirre, Alfonso Carmona, Víctor Meléndez, Titi Bañuelos, también Esteban Madís. Muchas gracias. Vamos a seguir con la información. Desde Atypical TV, pues cuando no están insultando, se están burlando. Hoy, Carlos Alarraqui se burló de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice que iba a presentar el arma secreta de Claudia para defender a México de los ataques de Estados Unidos y así se burló de la presidenta de México. Le recuerdo que esta arma no tiene balas para que no la use. ¿Y qué hacemos si les ganamos? Ay, mamá. Tela. Esta maravillosa resoltera que el general secretario me mandó, le ponen aquí una piedra. Olvídense de los drones, ven un pinche dron y tómalo. Hasta un garbanzo. Le van a ser verde, blanco y rojo. Sí, ¿no? sí. También van a pintar aquí verde, blanco y rojo. ¡Qué bien! Sí. No, apúntala para allá, güey. Y afinar la garganta para las mentadas también duelen. Sí. Entonces, bueno. No. Ándale, ya la rompiste. No. Ay, no, mira. bueno, ya valimos gorro. Oiga, Ya me sentía seguro. Yo ya me voy para... ¿Qué va a decir, el general? No, ¿qué pedo con ¿Qué va a decir el general, Carlitos? Bueno, o sea, y así nos vamos a defender. ¿Les parece muy gracioso? ¿Les parece muy gracioso la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum? ¿Y les parece todavía más gracioso que la presidenta de México no se ponga de tapete del gobierno estadounidense? ¿Les parece gracioso que Claudia Sheinbaum haya decidido con determinación responderle a Donald Trump, responderle al primer ministro de Canadá? ¿Les parece muy gracioso que la presidenta de México esté defendiendo constantemente la soberanía y la independencia de nuestro país? ¿Estarían felices de la vida en Atypical TV si la presidenta fuera Xóchitl Gálvez y estuviera en reuniones con Donald Trump? Seguramente ellos ya estarían vendiéndole a Estados Unidos el resto del territorio nacional. No lo dudo ni tantito. Estarían ofreciéndole en bandeja de plata a Donald Trump después de que hoy declarara que México debería ser un estado más de su país. Xóchitl Gálvez como presidenta seguramente estaría ya firmando los papeles hasta con sangre para poder entregar a México. Eso les encantaría a estos personajes, pero para su mala suerte tenemos presidenta y vaya que de buena calidad, y es que Carlos Alarraqui va a hacer berrinche, en Atypical TV la derecha mexicana van a hacer tremendo berrinche. ¿Por qué? Porque la estrategia de seguridad, la respuesta y la defensa de la soberanía de nuestro país, de Claudia Sheinbaum, ha sido reconocida a nivel internacional, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Europa. En China han reconocido que Claudia Sheinbaum sabe defender a su país. Y no solo eso, ahora resulta que hasta en Estados Unidos, uno de los congresistas que descalificó la estrategia de seguridad de López Obrador terminó elogiando la estrategia de Claudia Sheinbaum. Asegura además que México ha tomado decisiones audaces en contra de la delincuencia organizada desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder. Esto lo dice este congresista. Dan Crenshaw, de Texas, congresista republicano, que era un fiel opositor de Andrés Manuel López Obrador, que hizo declaraciones pues bastante cuestionables sobre nuestro gobierno, sobre la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, y ahora cayó rendido ante la estrategia de Claudia Sheinbaum y los resultados que están dando en materia de seguridad. Pero no solo eso, sino que la presidenta Claudia Sheinbaum no nada más les da cachetada con guante blanco, dando resultados en materia de seguridad, sino también en muchos otros ámbitos. Fíjense bien. La presidenta hoy presumió que la baja inflación en México, hay baja inflación en México a diferencia del periodo neoliberal. 36 años donde el salario mínimo cada vez alcanzaba para menos. Ahora, con lo que anunciamos del 12% de incremento para el 2025, pues es un incremento sostenido por encima de la inflación.
Antes se decía que no aumentaba el salario mínimo porque iba a representar inflación. Y la inflación hoy, además, respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de las más bajas. Y noviembre, pues está dando el INEGI esta información de que hay una disminución aún mayor de la inflación. Pues así, mientras los fachos siguen haciendo sus berrinches, mientras ellos siguen con sus estrategias absurdas para derrocar a Morena, pues la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. Y hablando de los Reyes de Roma, Santiago Taboada la agarró en contra del presupuesto 2025. Dice que están vendiéndonos el país de las maravillas. Incluso se atrevió a pedir que le quiten presupuesto al Tren Maya y a Dos Bocas y que eso se destine a salud y a educación. Que la presidenta Claudia Sheinbaum, dice Santiago Taboada, debería de tomar un consejo de la oposición. Ataque armado a jóvenes que convivían en una fogata en Guanajuato es que le quiten el 50% al Tren Maya, que por cierto, hoy la nota en la primera de Reforma sale que solamente el 19% lo utiliza. Fíjate. Oye, nota con todo respeto para los editores de Reforma, ¿no? Que nosotros dimos aquí hace como 3 o 4 semanas. Pero lo comento hoy a razón de la discusión presupuestal de la semana. Es decir, entiendo que el jueves dijo Monreal que jueves o viernes estarán votando el presupuesto. Mi punto, Ciro, es ¿por qué no regresarle a estos institutos nacionales que hacen un trabajo excepcional con muchísimas familias de este país? Y le dan, le reasignan, Ciro. A ver, ¿por qué no entra la cordura? ¿Por qué no entra la razón? Están solamente vendiendo el país de las maravillas. Alicia en el país de las maravillas. Eso no existe, Ciro. No existe una atención como la de Dinamarca. No me voy a cansar de que señalemos que a esta ciudad, a este país, a los estados de la República, les necesitan instituciones de salud a nivel nacional fuertes. Claro que se necesitan instituciones de salud a nivel nacional fuertes, pero por ejemplo, Felipe Calderón en su sexenio desvió 2,000 millones de pesos del presupuesto de salud para destinarlo a medios de comunicación. No tienen cara ustedes para hablar del tema. Ahora dice que le quiten el 50% del presupuesto al Tren Maya y se vaya a salud y a educación. No estamos en el país de las maravillas, que tomen un consejo de la oposición. A ver, es que ese es el problema. El problema es que la oposición ya gobernó en México. El PRI gobernó durante más de 70 años y Acción Nacional gobernó durante 12 años. Los resultados fueron desastrosos. Desastrosos para la mayoría de las y los mexicanos. Aumentó la pobreza, incrementaron el IVA, subió el precio de la gasolina, subió el precio de la canasta básica. Lo que no subía era el salario mínimo. Tampoco subía el presupuesto que destinaban a programas sociales. Decían que le daban mucho dinero al sistema educativo, a educación. Pero ¿cuántas universidades, cuántas escuelas dejaron en la lona? A los maestros sin pensiones decían que le destinaban millonadas al presupuesto de salud. Pero ¿cuántos hospitales inconclusos dejaron? ¿Cuánto dinero desviaron en materia de salud? Y ni se diga en materia de educación con la estafa maestra también. Dicen que le invertían millones a la estrategia de seguridad. El resultado, el secretario de Seguridad en la cárcel en Estados Unidos por haberle dado todo ese presupuesto al crimen organizado. Es que ustedes ya gobernaron y lo hicieron pésimo, por eso la gente lo sacó. Por supuesto que lo que menos quiere el pueblo de México es que Claudia Sheinbaum tome un solo consejo de la oposición. Y fíjense, Claudia Sheinbaum es tan inteligente que no toma consejos de Santiago Taboada, pero actúa al respecto. La presidenta les va a cumplir su sueño, su deseo a la derecha mexicana, y es que sí, se van a destinar al menos 20,000 millones de pesos para educación, para el sueldo de los soldados, cultura y la Secretaría de Agricultura. ¿Saben de dónde va a salir ese dinero? Nada más y nada menos de la desaparición de los organismos autónomos, y esto va a hacer enojar mucho a la derecha, que sí querían que se le fuera más dinero a la educación y a la salud, pero cuando les avisen que ese dinero va a salir de los organismos autónomos, van a poner el grito en el cielo. El objetivo, ya lo había comentado aquí, es que disminuya el presupuesto de los organismos autónomos, porque ya no van a existir.
Eso representa más de 20,000 millones de pesos. Pues ya quedó noticiosos. Denle like, compartan y suscríbanse para tener más información. Bye bye.